Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Hola, muy buenas noches a todos. Pues bueno, hoy vamos a empezar con el tercer vídeo sobre la Inquisición. En este caso tocaremos la Inquisición en el siglo XIX, XX y XXI. Y bueno, la verdad es que hemos analizado hasta el momento que fue la Iglesia Católica la que promulgó mediante decretos perseguir, torturar y asesinar. Entonces, bueno, la cuestión es que llegados a este punto, perdón, llegados a este punto, ¿quién es el que acabó con la Inquisición? Y luego vamos a ver cuál es la Inquisición en el siglo XXI. Bueno, la verdad es que cuando empezamos a analizar la historia en el año 1782, como podéis ver aquí, el gran duque Prieto Leopoldo fue el que decretó la abolición en Italia. Por lo tanto, no fue la Iglesia Católica, sino lo que llaman ellos el brazo secular. Y bueno, cuando empezamos a analizar años después, la Inquisición acabó en España en el siglo XIX, pues bueno, fue Napoleón Bonaparte, y si algo odiaba a Napoleón, pues era la intolerancia, el fanatismo y la superstición religiosa, y desde luego estos eran precisamente los tres pilares de la Iglesia Católica Romana. Bueno, cuando empezamos a analizar lo que pasó con Napoleón, pues bueno, esta persona en diciembre de 1808 abolió la Inquisición en España. Sin embargo, pues solo en aquellos lugares donde Napoleón llegó. Por ejemplo, pues vemos que no llegó a otros muchos sitios como Murcia, Valencia, Mallorca o incluso Cádiz, con el decreto de Chamartín. Este fue el decreto que promulgó Napoleón, y donde, bueno, por ejemplo, como se ha dicho, Murcia, Valencia, Mallorca o incluso en Cádiz siguieron los españoles o la Iglesia Católica pues siguieron matando. Sin embargo, la Inquisición se quitó una y otra vez, incluso hasta 4 veces, porque los españoles parece que se resistían. De hecho, en 1814 el rey Fernando VII la vuelve a poner por un golpe militar de lo que era el catolicismo, que no quería dejar de asesinar aquí en España, ¿no? Y luego finalmente la Inquisición desaparece y dejan de matar, o el último asesinato fue en 1831. Bueno, cuando analizamos la historia, vemos que el Papa de la época intentó llegar a acuerdos con Napoleón, que Napoleón se opuso a lo que era esa institución asesina, y vemos, por ejemplo, el Concordato de 1801, donde el Papa manda un escrito diciendo lo que pedían para hacer llegar a un acuerdo con Napoleón, donde decían, bueno, mira, puede haber otras religiones, nosotros somos la religión oficial del Estado, y donde dice, entre otras cosas, el Estado debía pagar los salarios del clero a cambio de que éste jurara lealtad al Estado. O sea, lo que le dice la Iglesia Católica, mira, pagarnos el salario, decir que somos la religión oficial, aunque haya otras, y nosotros juramos lealtad a Francia, ¿no? Desde luego se ve qué tipo de iglesia lo que era capaz de hacer por prostituirse e intentar seguir teniendo un poder que les fue quitado, ¿no? Bueno, aquí vemos cómo firman el acuerdo con los franceses, y bueno, aquí tenemos una fotografía del Papa Pío VII junto al cardenal Giovanni Battista en la consagración de Napoleón en el año 1807, donde el Papa le dice a Napoleón, mira, tú eres un Carlomagno para nosotros, tú eres un hijo de la Iglesia. Sin embargo, Napoleón, desde luego, no se dejó manipular tan fácilmente, y el 2 de febrero de 1808 hubo una ocupación militar en Roma, el Papa los excomulga, los expulsa con la bula Cum Memoranda, y luego vemos que Napoleón Bonaparte dijo, ah, sí, ¿me vas a excomulgar? Le cogió y lo tuvo retenido durante 5 años, donde el Papa estuvo secuestrado, ¿no? Vemos que desde luego Napoleón Bonaparte no se dejó intimidar por estos criminales y acabaron pues perdiendo el poder,
Por lo tanto, la Iglesia Católica tuvo que reorganizarse. Desde el último asesinato estamos a 70 años o 69 años para iniciar el siglo XX. No es que digamos es que pasaran siglos, no, que vamos a entrar ya en el siglo XX. Estos criminales estuvieron asesinando hasta el año 1931, que se tenga constancia, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que ha hecho el catolicismo? Reorganizarse. ¿Cómo lo ha hecho? Pues vamos a ir analizando algunas cosas. Por ejemplo, el catecismo en el numeral 2493 dice: dentro de la sociedad moderna, los medios de comunicación social desempeñan un papel importante en la información, la promoción cultural y la formación. Su opción aumenta en importancia por razón de los progresos técnicos, de la amplitud y de la diversidad de las noticias transmitidas y la influencia ejercida sobre la opinión pública. Y esto es lo que hicieron. Vamos a empezar a analizar sobre todo contenido de mi país, de España, y vamos a ir poniendo en contexto para que veamos qué hay detrás de la publicidad de los inquisidores modernos y de los grupos militares católicos, que lo veremos al final del vídeo. Bueno, aquí podéis ver, por ejemplo, el periódico La Razón. Bueno, la cuestión está que, por ejemplo, podéis ver que dice, bueno, las razones por las que la Inquisición española no fue la bestia sádica que cuenta la leyenda negra, le quitan peso y demás. Tú puedes decir, bueno, a lo mejor es falta de información. Bueno, vamos a ir analizando más cuestiones para ver realmente lo que esconde este periódico, ¿no? Bueno, mira, aquí tenéis una noticia de hace unos años donde un testigo de Jehová decide coger a su hijo, que estaba en su casa, no en un hospital, y quería para él otro tipo de tratamiento que, por cierto, al final le salvó la vida. ¿Qué es lo que pasó? Como el hospital no sabía que se iba, puso la noticia en medios de las autoridades y en los medios de comunicación empezaron a decir: testigo de Jehová secuestra a su hijo de un hospital y está huyendo por Europa y demás, y empieza pues el ABC a exagerarlo, ¿no? Incluso vemos la Info Católica que dice: una familia de testigos de Jehová saca del hospital a su hijo en peligro de muerte. Por cierto, llegaron a Málaga, y en una zona que es bastante cara de España, esta persona malvendió una casa por unos $100.000, cuando esas casas están aproximadamente entre el $500.000 y $1 millón, porque quería salvar la vida de su hijo. Al final se vio claramente que era una persecución política y religiosa, pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Por ejemplo, vemos en el ABC, dice: la sombra del caso Bretón de Córdoba vuelve 10 años después con las niñas de Tenerife. Bueno, habla de una persona que quemó a sus 2 hijos, al igual que, por ejemplo, este hombre que secuestró a sus hijas y las tiró de un barco. Y, por ejemplo, la Info Católica dice: un concejal popular de Calahorra compara el aborto con el parricidio cometido supuestamente, que desde luego este ya está en la cárcel, por José Bretón. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Bueno, José Bretón es un católico. José Bretón, aparte de que en España hay una mayoría católica, bueno, esta persona hacía apología de que él era muy mariano, que creía mucho en la Virgen, que cómo iba a quemar a sus hijos. Sí, quemaste a tus hijos y hay pruebas suficientes que te han llevado a la cárcel. Oye, ¿por qué no vemos en el ABC una campaña diciendo que un católico ha matado a sus hijos y que los ha quemado? ¿Por qué la Info Católica no dice católico mata, o familia católica, mételos a todos, familia católica quema a sus 2 hijos? Bueno, vemos claramente, y esto es a lo que nos tiene que terminar llevando esto, es que algo empieza a fallar y es lo que tenemos que empezar a analizar: qué es lo que hay detrás, por qué pasan estas cosas, si son errores. Bueno, aquí tenemos el periódico El ABC, lo podéis ver en pantalla, y desde luego cuando empezamos a analizar la historia de este periódico, pues nos damos cuenta de que fue fundado en el año 1903 durante la dictadura de Primo de Rivera, y el ABC pues se encontraba pues entre los periódicos que apoyaban al régimen. Y, por ejemplo, en este contexto el ABC se convertiría en uno de los periódicos más importantes para el sostenimiento de la dictadura, ¿no? De hecho, algún autor ha señalado que el director del ABC había estado a las órdenes de Joseph Hans Lazar, que fue un diplomático austríaco y propagandista nazi en la España franquista. Por lo tanto, vemos que
qué tipo de personas estaban dirigiendo este periódico. Y en el ámbito internacional del ABC, pues tuvo una editorial favorable a la Alemania nazi. De hecho, incluso cuando llegó Hitler al poder lo aplaudían, y cuando empezó a tomar medidas antisemitas, este periódico ultracatólico pues lo aplaudió, ¿no? Vemos que estamos cerca, bueno, ya estamos en el siglo XX, como la Iglesia Católica tiene su información, donde coge sus periódicos y empiezan pues a favorecer a todo régimen que favoreciera a la secta católica. Por ejemplo, aquí podéis ver en esta fotografía a Pío XII, en ese momento era el cardenal Piacelli, firmando un acuerdo de colaboración con los nazis, y ya cuando ya era el Papa Pío XII, pues vemos que sale custodiado del nazismo, porque fue una religión que se apoyó al nazismo, ¿no? La Iglesia Católica se unía a todo aquel poder militar para intentar conseguir lo que tuvieron hacía 70 años, en última instancia, con el Imperio Español. Bueno, vemos aquí a Hitler saliendo de su iglesia. La Iglesia Católica dice que fue realmente un mártir, que luchó por los intereses de la Iglesia romana, alguien considerado. De hecho, hay un vídeo del nazismo en este canal donde lo podéis ver, están las citas. Y, por ejemplo, pues tenemos a Franco, otro dictador, otra persona que también cometió crímenes de guerra, pues con su iglesia, pues abrazándose, besando a todo ese tipo de iconografía. Pues vemos realmente lo que es esta organización, que empezó a tener propaganda para sus intereses a partir del siglo XX. Bueno, la cuestión está que cuando empezamos a analizar lo que hace este periódico, a mí, en lo personal, me llama la atención, por ejemplo, cuando cogen y dicen, por ejemplo, en el ABC, que estamos con este periódico, solo tocar este periódico, dice: Cáritas ayudó a más de 82.200 personas la región durante el año 2022, ¿no? Y luego dice la ONG de la Iglesia y demás. Entonces, cuando hablamos con los católicos, no, es que nosotros, oye, es que tenemos una ONG, ayudamos, damos comida. Oye, los testigos. Y vemos al ABC pues dando ese tipo de información propagandista, pero no te cuentan toda la realidad. Por ejemplo, en España, el anterior obispo de Madrid, el señor Rocco Valera, cogió y le dijo al gobierno de Rajoy que le decían de ponerle impuestos sobre bienes inmuebles. Por ejemplo, esta organización criminal tiene inmuebles que no tienen que ver nada con la religión, donde están alquilados. Por ejemplo, hace poco salió un edificio entero que se alquila a personas que vienen de vacaciones, donde llamó la televisión y una monja salió a engañar diciendo: no, somos vecinos, ¿no? Bueno, sea lo que fuera, cogió el gobierno y dijo: queremos poneros impuestos. Y salió el Rocco Valera y dijo: bueno, como nos pongáis impuestos, desde luego lo que lo va a sentir es Cáritas, no vamos a poder ayudar. ¿Qué es lo que pasó? Salió el director de Cáritas, Jordi Regla, y le dijo: oye, que vosotros ponéis un 2% de lo que es Cáritas, que todo lo demás es un englobado de empresas, que vosotros ponéis el 2%, o sea, 5 millones de euros es lo que pone la Iglesia Católica. Y uno podría decir: bueno, es suficiente, ¿no? Bueno, la cuestión está que, por ejemplo, en este año, en el año creo que fue 2021, que con el marcar la casilla, la Iglesia Católica recaudó, por ejemplo, 335 millones de euros. ¿Vale? Por ejemplo, los sacerdotes en España se les paga unos 40 millones de euros en total. Por lo tanto, tendríamos en gastos unos 45 millones. Ya resulta que os estáis quejando y os estáis llevando 335, y de 335 solo dais 5 millones. Bueno, en esta noticia, por ejemplo, se habla de que se ganan 193 millones con el tema de los bautismos, bodas y demás, que todo tiene un precio. Por ejemplo, las misas, todo tiene un precio, todo te lo cobran. La luz, el fotógrafo, si quieres una misa por un muerto, todo te lo cobran. Y por lo que se ve, pues ya tienes los 335 millones, más otros 200 millones, ya tienes 535 millones, más luego pues otras muchas cuestiones, excepciones fiscales que les permiten invertir en otras cosas, que están ganándose un dinero. La cuestión está, y aquí es lo que quiero llegar, que el ABC simplemente que te coge este periódico nazi ultracatólico, te cuenta unas cosas, te lava la imagen de lo que es el catolicismo, pero te vende una imagen negativa de los testigos de Jehová. Vemos cómo la propaganda a partir del siglo XX empezó ese funcionamiento poco a poco de lo que es esta secta criminal
para intentar hacerse un lavado de imagen. No, si la Inquisición no fue tan mala. No, si la Iglesia Católica, oye, mira Cáritas, a todos los que ayudan. Sí, sí, pero es que dais un 2%. Y te acabo de sacar en números que tenéis más de 500 millones de beneficios. Que yo no me voy a meter en lo que os dan o lo que no os dan. Pero no nos vengáis a contar de que estáis haciendo algo cuando resulta que dais una migaja de lo que recibís en la declaración de la renta. Bueno, la cuestión está que, por ejemplo, el ABC podría sacar otras muchas noticias que no están sacando en la actualidad. Por ejemplo, hace poco, con el dinero de los pobres, se compraron un palacio en Londres que incluso les dijeron, oye, esto no se puede hacer, y les hicieron pagar una multa, y de hecho van a vender este edificio valorado en más de 300 millones, y por lo que se ve van a perder más de 100 millones de euros porque se les ha echado el mundo encima. O sea, os damos dinero para los pobres y resulta que os compráis un palacio en Londres. Que bueno, es que como sois tan amorosos que dais 5 millones de euros, podéis haber dado todo ese dinero para Cáritas, ¿no? Bueno, la verdad es que te vas dando cuenta de que simplemente te venden una noticia, tú te la crees, Cáritas, Cáritas, Cáritas y lo buenos que somos, pero hay un mundo detrás que desde luego nos enseña otras cosas totalmente diferentes, ¿no? De esta organización criminal. Bueno, cuando llegamos y pasamos de ese mundo entramado por esta organización criminal, pues bueno, nos damos cuenta de que ahora vamos a llegar a la parte de los inquisidores. A ver, que no quiero ir para adelante, en la parte de los inquisidores, ¿no? Bueno, aquí tenemos un personaje que dejó el sacerdocio católico, que desde luego cuando le ves, iba a haber puesto un vídeo, pero la verdad es que da un poquito de grima escucharle hablar. Bueno, dejó su iglesia y se puso a trabajar como inquisidor. Este señor es Luis Santamaría del Río. Y bueno, pues fundó la red latinoamericana del estudio de las sectas, entre ellos, evidentemente, los testigos de Jehová. Y bueno, pues esta persona ha estado viendo varios vídeos esta semana, empieza a decir lo que son sectas, según él. Y bueno, la verdad es que en ciertas cosas tiene razón. Pero si no fuera un ex sacerdote, parecería que estaba hablando de la misma Iglesia Católica. Como un dato curioso, me llamó la atención que esta persona dice que las sectas no ven a Jesucristo como su único salvador. Claro, si eres un profesional de las sectas y empiezas diciendo eso, yo como una persona que estudio la Biblia, que a lo mejor no soy tan profesional como tú, digo, mira, Luis, Apocalipsis 7:15 dice la salvación se la debemos a nuestro Dios, o sea, se la debemos a nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? En la Biblia, el Padre, que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces, ¿a quién le debemos la salvación? Tanto al Padre, ¿vale? Como al Hijo. De hecho, cuando vas a Judas 1:25, que dice, al único Dios, nuestro Salvador, el Padre, ¿mediante quién? Mediante su Hijo. Entonces, la cuestión está que ¿qué nos enseña la Biblia? Que Jesucristo es el medio que Dios usó para salvar, pero también es Salvador. Por eso dice la Biblia que Dios levantó, libro de los Hechos, un Salvador, Cristo. Claro, cuando una persona, pues un sectario como es esta persona, este tal Luis Santamaría, no tiene ningún tipo de concepto bíblico, pues ¿cómo va a tener un concepto de lo que es una secta? Bueno, la verdad es que cuando hablamos de sectas tenemos que entender que en el antiguo mundo, o sea, en el siglo I, las personas, por ejemplo, consideraban una secta los que seguían a un filósofo, a un maestro. De hecho, en Hechos 24:5 se nos dice que le llamaban la secta de los nazarenos porque seguían al propio Jesucristo, ¿no? Entonces vemos que una secta es lo que ellos, y luego a partir del siglo IV, V y demás, empezaron a llamar sectas a todos otros grupos perseguidos por Roma, y a partir del siglo XII, cuando empieza la Inquisición, todo movimiento que salía o cuando la Reforma, la Iglesia Católica usa, sois una secta que os habéis separado de nosotros. O sea, no es el mismo concepto en el siglo I que a partir del siglo XV. Bueno, la verdad es que cuando empezamos a analizar este entramado de esta red católica, vemos que es bastante más importante de lo que parece. Por ejemplo, aquí tenemos la Asociación Católica de Propagandistas. Esta fue creada en el año 1999 por una asociación de fieles católicos y por un jesuita. Y bueno, pues vemos que desde ese año, desde el principio del siglo XX, que venían de hacía unos 60, 70 años de acabar con la Inquisición,
pues empiezan a hacer un sistema propagandista para transmitir una verdad totalmente diferente a toda esa asquerosa historia de crímenes que tiene esta organización. Bueno, cuando seguimos analizando, por ejemplo, aquí tenemos la Editorial Católica, igual está asociada a esta Católica Nacional de Propaganda. Bueno, pues empezamos a ver que tienen un sistema montado. Por ejemplo, esta universidad, que también está asociada a este grupo propagandista, y todos están asociados a este Luis. O sea, se han montado, este inquisidor ha montado un sistema donde empiezan a llegar información a las universidades, grupos de propaganda, y hasta el momento hemos visto de medios de comunicación que no te cuentan la verdad, te cuentan una parte, ¿vale? Y hacen un lavado de cara a lo que es la gran ramera, esta secta asesina, y empiezan a atacar, por ejemplo, a los testigos de Jehová. Bueno, la verdad es que yo a este tipo de inquisidores modernos, a este Luis Santamaría, yo le diría, bueno, mira, vamos a dejar ya el tema bíblico porque veo que hasta ahí no vais a llegar, pero sí que me gustaría deciros, en el siglo XIX todavía estabais matando, y en el siglo XX, ¿cuáles son vuestros frutos? Bueno, empezasteis acercando al régimen fascista, al franquismo, al tema del nazismo, con Mussolini, o sea, todo ese grupo fascista, os unisteis a ellos para intentar que os dieran ese poder que habéis perdido el siglo anterior, unos años antes, y resulta que ahora no lo conseguís porque esos regímenes fascistas pierden y ahora seguís perdiendo. Si desde luego se hubieran unido, por ejemplo, el fascismo hubiera sido Estados Unidos, Gran Bretaña y demás, pues hoy día nos estarían matando seguramente. Pero claro, el régimen nazi, franquista y demás, todos se vinieron para abajo y siguieron perdiendo el poder que habían empezado a perder a partir del siglo XVIII, XIX con Napoleón y demás. Bueno, la verdad es que cuando empezamos a mirar cosas que no van a venir en el ABC, bueno, en España, por ejemplo, y esto es a nivel mundial, vemos que durante 60 años bebés robados en España, el horror del franquismo y la Iglesia Católica, donde monjas y sacerdotes, y esto desde luego hay muchos casos, robaban bebés cuando nacían, porque las monjas estaban en los hospitales, ¿y qué hacían? Se los vendían a otras personas. El robo de bebés fue una trama a nivel mundial, auspiciada por órdenes religiosas, sí, por el catolicismo, porque esto es algo que cuando uno empieza a investigar ha sido por todo el mundo. No es solo que haya habido un caso de una monjita que robara bebés, no, es que ha habido muchos. La monja que repartía bebés, por cierto, esta mujer al final muere, estaba imputada, no llega a juicio, a saber por qué murió. Desde luego solo hay que verla a la cara, buscar en internet la cara de maldad que tiene esa persona que robaba y destrozó familias. Y es que esto es algo que habéis hecho por todo el mundo. La cuestión está que como hoy día no podéis seguir criminalizando a base de matar, pues bueno, tenéis que hacer otro tipo de maldades que desde luego van saliendo en medios de comunicación, pero no los vuestros como el ABC y otros muchos, ¿no? Monjas ocultaron fetos que abortan en pasadizos secretos. Esto es algo que también se ve por todo el mundo. Por ejemplo, en Irlanda, 800 esqueletos de bebés en un antiguo convento se encontraron hace relativamente poco. Y bueno, la cuestión es que es algo que se ha visto por todo el mundo. Yo, por ejemplo, mi abuelo murió en marzo con 100 años y mi abuelo era católico, perdió la fe por esto, porque después de la guerra civil tuvieron que ir reconstruyendo muchas cosas, había iglesias que se usaban de almacenes y dice que encontraban multitud de fetos y dice que le daban dinero para que se callaran lo que habían visto. Y mi abuelo murió católico, ¿eh? Mi abuelo murió católico, simplemente dejó de creer. A mí me decía que no creía en la iglesia, pues como muchos católicos en la actualidad, pero murió católico. Y eso a mí me lo ha contado mi abuelo. Y desde luego, pues son noticias que se ven, no es algo que se inventara mi abuelo. Estos criminales, hasta fetos en las iglesias, ¿no? Bueno, la cuestión está que me gustaría ver por ejemplo, en el ABC este tipo de noticias, ¿no? La policía irrumpe en una orgía gay con drogas en una vivienda en el Vaticano. O, por ejemplo, el arzobispo de Nápoles envía al Vaticano un informe sobre orgías de curas gays. Dice que había unas 12.000 hojas en este informe. Pero la cuestión y lo importante, que es a lo que muchas veces no vamos, es que el censo en el Vaticano son de 816 personas. Y resulta que en un grupo de 816 personas
donde, por cierto, también está estos militares de la Guardia Suiza. Resulta que montáis orgías, drogas y demás, donde hay muchos escándalos de un grupo de 800 personas, por ejemplo, este sacerdote que le llamaban el Monseñor de los 500 euros, que iba por ahí dando billetes de 500 euros para hacer blanqueo de dinero y fue detenido hace poco. Incluso también hay noticias de un sacerdote católico que se iba a las estaciones de tren y demás a ofrecer a jóvenes billetes de 500 euros para llevárselos y tener relaciones sexuales con ellos, ¿no? Hay muchas noticias, un sacerdote diciendo que la mayoría en el Vaticano son homosexuales y desde luego, oye, ¿por qué no usáis este tipo de información, el catolicismo? ¿Por qué no sale en vuestros medios? ¿Por qué no salen esos medios donde os hacéis un lavado de cara a la realidad? Mirad, en Australia, que nos lo han criticado los testigos de Jehová, el 33% de los sacerdotes que se sepan cometido abusos sexuales. Pero no solo eso, eran unos 1.300 y más de 4.000 casos de niños. O sea, estos depredadores sexuales, porque es verdad que puede haber en cualquier tipo de organización depredadores, pero se ve que son muchísimos más. De hecho, cuando hablamos de abusos sexuales de lo que es la Iglesia Católica, hablan de sacerdotes. Pero ¿por qué no hablan del todo el panorama de todo el mundo católico? Por ejemplo, con Bretón, que quemó a sus hijos. El de Tenerife, ¿de qué religión creéis que era? El que tiró a sus niñas al mar para que la madre los tuviera. ¿Sabéis cuántos abortos, asesinatos en España hay? Y España prácticamente en su totalidad prácticamente es católica. ¿Por qué es prácticamente católica? Porque la Inquisición estuvo hasta el siglo XIX. Aquí no entraba ningún tipo de organización religiosa. Por eso vas a Finlandia, que estuve hace unos años, y el 90% es luterana. ¿Por qué? Porque en Alemania acabó antes la Inquisición. Vas a Alemania y tienen un gran número de luteranos, calvinistas y de otras organizaciones religiosas. En España prácticamente han empezado a llegar cada vez más, con el tema de la emigración, pues personas de otras religiones, evangélicos y muchos otros, pues que están haciendo o formando sus iglesias. Pero como en España estuvo la Inquisición hasta hace 4 días, pues este tipo de grupos religiosos no llegaron. Por lo tanto, España, que es prácticamente católica, oye, ¿por qué vemos tanta delincuencia? ¿Por qué alguien no hace un estudio de decir qué es lo que ha hecho el catolicismo para que haya tanto ateísmo en España? El otro día, ayer, tuve una conversación con un joven en su casa, un católico. Llevaba años sin encontrarme una persona con la que pudiera tener una conversación dentro de la preparación que tuviera. España es atea, en España hay crímenes, en España hay de todo, abortos, y evidentemente nadie dice que son católicos, que hagan un estudio y nos digan en qué han fallado para que España esté así. Y bueno, para acabar, también vemos que dentro de esta organización criminal hay algo bastante turbio, que son grupos secretos o no tan secretos, de personas que han formado grupos católicos para atacar a personas, incluso, por ejemplo, esta Organización Nacional del Yunque, estos también han torturado, han pegado palizas. Esto es un grupo paramilitar secreto ultracatólico que se creó en México en el año para principios más o menos para principios de 1955 en Puebla, en México, y se ha expandido por todo el mundo. Por ejemplo, en España está asociada a Vox, y lo que comentaba antes de este obispo de Madrid, el señor Rocco, pues cogió y pidió su legalización en España. Unos violentos que provocan disturbios, que pegan palizas, y este grupo, podéis investigarlo, quiere colocar el reino de Dios en la tierra. Y el reino de Dios en la tierra es que no estemos las demás organizaciones religiosas y que no estén todos aquellos que les molestan. O sea, lo que quieren hacer es volver a colocar el nazismo, porque la organización católica es una organización nazi, criminal y asesina. Y si los poderes de la tierra les dijeran, venga, vale, vamos a hacer oficial a estos, ¿qué volvería? Volvería la Inquisición. Volvería la Inquisición. Volverían a matarnos, a exterminarnos, a quemarnos. Yo sería posiblemente, quemado unas 20 o 30 veces por esta asquerosa secta católica. Porque desde luego yo no tengo odio a la persona católica, pero evidentemente es muy duro criarse como testigo de Jehová en un país donde te echan del colegio por ser testigo de Jehová, como me pasó a mí, y estamos hablando en la década de 1990, donde te escupen,
te tiran piedras, vienen a tu casa a tirar piedras al grito de viva la Virgen, donde vas predicando y te lanzan piedras al grito de viva la Virgen, donde sale un borracho católico de un bar diciéndole a tu madre, voy a decirlo en palabras que no suenen tan mal, pero evidentemente no es lo que dijo, ¿quién quiere tener relaciones sexuales conmigo? No es lo que dijo. Y yo como un chaval de 13, 14, 15 años tener que aguantar esas barbaridades de este grupo de nazis, que desde luego tienen que desaparecer de la faz de la tierra porque son los inicuos. Y desde luego lo único que han demostrado, que desde que se inició sobre todo la Inquisición en el siglo XII hasta el siglo XXI, que no han parado de buscar la manera de ser los únicos, de quitar todo grupo religioso e imponerse a base de la fuerza. Bueno, todo empezó, como dije en el primer vídeo, en el siglo IV, cuando se unen al Imperio Romano. El Imperio Romano prohíbe todos los demás grupos religiosos mediante el Edicto de Tesalónica. A partir de ahí empiezan a perseguir, a matar a otros grupos y hacer que desaparezcan. Ya lo dijo Jesucristo, el trigo y la mala hierba crecerían hasta el tiempo del fin, no serían identificables. Claro, ¿por qué no serían identificables? Porque los iban a matar. Era la única manera, como dijo Jesús, solo se reconocerán por el amor que tienen entre ellos. ¿Qué es lo que pasó? Llegamos al siglo X, siguen matando personas, obispos, reyes. En el siglo XII dicen, bueno, vamos a hacer por lo menos un tipo de juicio. Empiezan a hacer juicios que son puestos por los papas de Roma y junto con el poder secular, en este caso fue Lucio III con el emperador de Roma Federico, y desde ese momento empiezan a salir bulas de persecución, de tortura, incluso, pues como hemos estado viendo en estos vídeos, empiezan a salir pues manuales de la Inquisición donde dicen los medios que usan para torturar, que había que quemar. De hecho, el manual que usé, porque muchas veces el católico torpe de a pie te viene y te dice, no, si era prácticamente una pluma, no, si eran 2 métodos como mucho, y había estado, como me decía un católico, que desde luego era asombroso, ¿no? Que me mandó un periódico esto del ABC, donde me decía, no, que había hasta médicos. Claro, si lo dice un periódico ultracatólico, nazi católico, sí, puede ser que te lo digan. Pero sin embargo, estos manuales, que son fuentes primarias, que decían, no, nosotros, el que lo escribió, usamos 5, otros usan 14, otros se inventan cada vez más maquinarias sanguíneas para provocar más sangre, incluso esa persona dice que él no lo veía bien, para provocar más dolor y demás. Incluso decían, es que quemar está bien, porque así es que la sociedad está muy mal. ¿Qué es lo que pasó? Llegó el siglo XIX, empiezan a perder poder. Napoleón Bonaparte, por cierto, la Iglesia Católica empezó a quemar los documentos de la Inquisición y este llegó, que desde luego para lo que es la historia es un héroe en ese sentido. Acabó, les quitó todo este tipo de documentación, con el tiempo se lo devolvió, pero protegió todo ese contexto histórico. Se empezaron a quitarle el poder, no se arrodillaron ante esta iglesia institucional criminal, perdieron el poder. Llegó el siglo XX, un sistema propagandista donde empiezan a hacer un lavado de cara, se unen a otros grupos o a otras organizaciones para ver si recibían el poder, en este caso el fascismo, pierden y por eso siguen perdiendo poder. Si llega a ganar Alemania con Italia, España y demás, viviríamos en un estado de terror. Sin embargo, perdieron, la Iglesia Católica siguió perdiendo poder, por lo tanto, ¿qué hicieron? Un lavado de cara propagandista, donde ahora están saliendo en este siglo XXI este tipo de inquisidores que cuando les oyes hablar te das cuenta de que algo les falta, porque incluso parece que critican a su secta, donde nos llaman sectas a los demás, cuando ellos son una verdadera secta que no han parado de cometer atrocidades. Vemos robo de bebés, fetos muertos, orgías en el Vaticano, que por cierto eso no han cambiado mucho, porque si nos vamos a la época de los Borgia y el Papa Borgia Alejandro, un español, los españoles tela limonera con ellos, bueno, pues se montó una orgía con las 50 prostitutas que eran santas según él, y eso pasó a los anales de la historia y que está dentro de lo que nos cuenta el catolicismo, que no es que no lo hayamos inventado nosotros, ¿no? Por lo tanto, ¿qué vemos? Una organización criminal que está intentando lavarse la cara y que nos ataca a nosotros cuando ellos son la verdadera secta criminal que desde luego ha aterrorizado el mundo y que desde luego necesitamos que venga el reino de Dios, no por los Juncker estos criminales, porque como vengan estos nos van a matar, sino por Jesucristo nuestro Señor,
que estos no quieren a Jesucristo, desde luego, que venga Jesucristo y, como dice la Biblia, los mansos hereden la tierra y, desde luego, estos inicuos y todos los que apoyan esta institución criminal, sectaria y satánica, que es lo que es el catolicismo, pues acaben con ellos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Saludos para Federico Falcon, José Francisco Martínez. La secta católica sigue persiguiendo a los cristianos verdaderos junto con sus amantes políticos y los medios de comunicación que controlan gastando el dinero de sus adeptos. Exactamente. También dice, mejor le sería que en vez de ese odio venenoso católico de sus medios de comunicación, lo empleasen para dar de comer a millones de niños católicos desnutridos y que mueren de hambre. Pero no te preocupes, que ellos te hablan de Cáritas como si estuvieran solucionando el mundo, cuando le ponen un 2% de los gastos que tiene Cáritas, ¿no? De hecho, voy a contar una experiencia personal. Conozco un hermano, que desde un testigo de Jehová, que desde luego, de repente, es una persona pues que no tiene, económicamente hablando, no es que le sobre. Entonces, bueno, un día le vi que repartía muchas bolsas de alimentos. Entonces le dije que de dónde sacaba tantos alimentos. Y entonces me dijo, mira, mi hermana es monja y todo lo que son marcas que les dan para donar, no lo pueden dar. Y entonces se lo quedan ellos y se lo dan a sus familiares, se los quedan ellos. O sea, y yo dije, primero, lo que sea marca, ¿por qué no se puede dar a los pobres? Segundo, ¿por qué no se avisa a las personas, oye, mira, como eso es marca, no me lo des porque me lo voy a quedar yo y no va a llegar a ningún pobre? Es una secta criminal, es una secta de sinvergüenzas y lo único que vemos pues es eso, ¿no? Y de hecho, bueno, por ejemplo, en España, dentro de esos robos de las cosas que tenemos en España, la Alhambra, ellos dicen que desde el siglo XI es suya y que desde luego era de los musulmanes. Y la Alhambra, por ejemplo, todo lo que es el sistema de mantenimiento lo paga España. Sin embargo, como es de la Iglesia, los 9 millones de euros que se suelen recaudar se lo queda la Iglesia Católica. Y está como patrimonio católico, pero es que así hay montones de cosas que se han quedado. Desde luego es asombroso, ¿no? Rodri, buenas noches para ti también. Mundo Inmundo, hola Samuel, saludos desde México. Todos los TJ y simpatizantes, lo mismo. Y bueno, dices que el Yunque en México es una organización fascista y anticomunista ultracatólica, famosa por ser agresiva, por asesinar estudiantes, exactamente. Incluso han torturado, han asesinado para imponer un estado de terror, pero por gracias a Dios, de momento son un grupo pequeño, pero es el nazismo, es la Inquisición católica en estado puro, y si pudieran nos mataban, ¿no? De hecho, el catolicismo promueve que nos busquen, quemen nuestros salones y nos hagan de todo, ¿no? Y de hecho, puedo dar prueba física de vivir que un sacerdote católico criminal, como son la mayoría, aparte de homosexuales, pues cojan y te digan a los del pueblo, mira, ir a tirarles piedras al grito de viva la Virgen, porque eso salió con el tiempo, ¿no? Pero bueno, pensemos que todas las personas no han hecho esas cosas. Dice Everson, buenas tardes, tendré un debate con Jesús Ferretería, ese ya salió corriendo, a ti te vamos a bloquear. Ese, ¿cómo voy? Además, ese ya, desde luego, no dio la cara como para debatir con él ahora. Saludos, hermano Samuel. Buena explicación, Carlos. Saludos para ti. Rodri, Samuel, estabas escribiendo un libro. Sí, bueno, yo tengo escrito 2 libros. El primero que escribí con unos 20 y pocos años se llama Suspendidos en medio de la nada, 6.000 años después, donde empecé pues, a hablar un poco acerca de pues lo que es la evolución desde un punto de vista histórico, algunos datos científicos, donde empiezo a hablar de las religiones, de lo que enseñan, de esa tradición, y donde empiezo a analizar desde un punto de vista histórico y arqueológico lo que nos cuenta la Biblia hasta nuestros días. Pues bueno, fue hace ya pues 15, 16, 17 años que hice ese libro, y ahora tengo uno que también lo tengo ya escrito, que es La gran apostasía 4 siglos después, que hablo desde un punto de vista del cristianismo primitivo, pero lo estoy aumentando. Es verdad que los tengo en Amazon, pero simplemente para poder tenerlos yo. Yo no me gano ningún dinero con ello, ni lo quiero ganar, ni le pido a nadie que los compre. De hecho, todo el que queráis me lo podéis pedir en PDF. Lo único que en unos meses esa ampliación, que creo que es bastante interesante, la voy a tener, y el que si quieres conseguirlos, pues no sé, Rodri, si tienes mi Facebook,
y me puedes escribir por el Facebook o luego por un comentario en uno de mis vídeos o en este vídeo, te paso mi correo, te doy mi número de teléfono y te paso los PDFs para que tú también los tengas si te apetece pues echarle un vistazo. Bueno, pues nada, habiendo analizado ya estos 3 vídeos de la Inquisición, pues nos damos cuenta al final que todo ha sido una farsa, una manipulación de esta organización criminal que ha querido hacer un lavado de cara. Se han dado fuentes primarias como manuales de la Inquisición, como bulas, decretos, que es que no es que no lo cuente alguien y yo lo haya transmitido, es que son fuentes primarias, incluso la Enciclopedia Católica. Por lo tanto, pues todas aquellas personas que están desinformadas, pues por lo que se ve van a seguir así porque les da absolutamente igual. Así que bueno, pues hasta aquí el vídeo de esta semana. Que tengáis buena noche a todos.